hacer hincapié en cuestiones conceptuales que pueden encontrar en cualquier libro o sobre el hecho de googlear. Van a encontrar las definiciones de lo que es economía social y solidaria, qué es el mutualismo, cooperativismo y bueno, el marco regulatorio en el cual se desarrollan. A mí me interesaría discutir con ustedes algunos puntos que son cercanos a nosotros. Hace poquitos días, unas semanas atrás, se aprobó en la legislatura provincial una ley de la economía social y solidaria. En su momento esos proyectos de ley que después fueron sintetizados en esta que aprobó el Senado fueron presentados por 4 legisladores, 2 legisladores diputados, uno Eduardo Toñoli, un compañero, y la diputada Beltero. Y por el lado del Senado lo había hecho el senador Lichi y el senador Calvo. Tenían alguna similitud entre los 2 primeros de diputados y el del senador Calvo, y el del senador Lichi tenía otras particularidades. Fundamentalmente hacían hincapié en el fondeo para llevar adelante la actividad a la cual había sido normatizada producto de una gestión que habían realizado distintas organizaciones fundamentalmente de emprendedores. Yo creo, y ya entro en la crítica de la ley aprobada y de lo que se viene, que vamos a tener que estar muy atentos, porque todos coincidimos en la necesidad de promover lo que es el espacio de la economía social y solidaria. Si definimos los sujetos que integran ese espacio, podemos hablar de personas físicas, fundamentalmente allí en la ley se los cita como los emprendedores, y también hay personas jurídicas que fundamentalmente se la vinculan a asociaciones civiles, entidades sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, organizaciones en torno a ferias, por ejemplo. Yo en esto y también relacionado con el tema de la competencia, había el proyecto de Lichi hacía referencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería e Industria, que es el ministerio que hoy tiene por debajo, digamos, una subsecretaría de asociativismo y trabajo decente, una subsecretaría que se refiere a las actividades que desarrolla el sector cooperativo y mutual. Y en este caso se lo transfiere, así como se le ha aprobado el proyecto, a el Ministerio de Desarrollo Social. En esto yo creo que existe una peligrosidad en cuanto a que, por lo general, a toda nuestra actividad se lo ha llevado a lo marginal del sistema. Chabela hacía referencia también hace unos minutos con respecto a los pequeños productores, ¿no? Como que no forman parte de la economía, decía ella. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El sector cooperativo y mutual tiene esa dificultad. En cuanto a la diversidad de servicios que presta, competimos en la economía formal. Con el sector financiero también la compañera se termina de expresar recién con los bancos, donde nosotros creemos que no hacemos intermediación financiera. Los recursos de los asociados ahorristas, en el caso de los mutuales, son administrados, existe autonomía en el manejo y la administración de esos recursos y son direccionados en cada lugar por cada entidad de acuerdo a las necesidades de esos asociados de esa localidad. En el tema del emprendedorismo y a cómo se va a organizar a través de esta ley que crea un instituto, este instituto va a tener 3 instancias de participación, una mesa de diálogo regional que le llaman, que funciona tipo asamblea, un consejo provincial y un directorio, con representación del Estado y con representación de las organizaciones. En este caso, como está dictada la ley que falta reglamentar, no está muy claro cómo van a ser elegidos, quiénes van a ser parte de ese consejo provincial y de ese directorio.
No digo en cuanto a números, porque la ley lo establece, sino cómo van a llegar hasta allí. Mi pregunta es cómo van a ser elegidos, cómo van a lograr la representatividad de los emprendedores. Es decir, y en esto tenemos que estar muy atentos, y esto es una cuestión política. El gobierno de la provincia, el gobierno del socialista radical, sí tienen claro qué es lo que pretenden de todo esto, y detrás de esto están alentando, y ustedes lo han visto en algunos ejemplos puntuales, cuál es el concepto de emprendedorismo que ellos tienen, que por lo general lo relacionan más a las cuestiones culturales. Acá, en la ciudad de Santa Fe, sobre el Boulevard, hay un viejo molino que recibió el nombre de fábrica. Nosotros creemos que el emprendedorismo tiene que estar, sin dejar de lado que la cuestión de la cultura nos interesa y mucho, el emprendedorismo tiene que estar orientado a las cuestiones productivas, fundamentalmente por lo que decía Chavela también, ¿no es cierto? Si nosotros queremos romper con esta cuestión de la concentración que existe en el sector de producción, fundamentalmente de alimentos, y hay otros rubros más seguramente que tienen que ver con el calzado, el vestido, la indumentaria, o también hay otros rubros de pequeñas pymes que tienen que ver con otro tipo de actividades relacionadas a la metalúrgica, etc. Si nosotros quedamos relegados como emprendedores, o los emprendedores quedan relegados a esa suerte de actividades, yo creo que sirve para contenerlos en una determinada coyuntura y no va a servir más que para eso. Nosotros tenemos que alentar a nuestros emprendedores a que se asocien, a que se organicen lo posible. Si no lo pueden hacer en una figura jurídica, por lo menos en una institución que le permita delinear políticas, ver cómo en esa unión encontrar, compartir estrategias no solo de producción, sino también de comercialización. Con respecto a este proyecto y a este instituto, no tenemos que dejar de tener en claro, quienes somos militantes políticos también, que es una herramienta política extraordinaria según quien la utilice y con qué fin la van a utilizar. Ese instituto va a recibir fondos de la Caja de Asistencia Social, Lotería de Santa Fe, va a recibir fondos del sector cooperativo, del aporte que hace todo el sector cooperativo y que hoy, vía Nación, está siendo absorbido y queda en la caja del gobierno de la provincia, es decir, pasa al Ministerio de Hacienda. No hay una disposición inmediata y direccionada hacia el sector cooperativo, y aportes que pueda realizar el INAE o el Estado, o donaciones de otro tipo. Ellos, ¿qué es lo que plantean? Que democráticamente se va a decidir el destino de esos fondos, y yo planteo la duda, y ya los pongo en alerta. Creo que si en algún momento se enteran y escuchan que se van a realizar asambleas regionales para la constitución de esas mesas de diálogo, hay que participar, hay que involucrarse, porque si no, el uso que le van a dar no va a ser el uso que se merece. Con respecto al tema cooperativa, si bien yo soy mutualista, yo integro el Consejo Provincial Cooperativo y Mutual también, y en algún momento fui funcionario, también fui director de área del sector mutual, o sea que veo a este sector desde los dos lugares, como dirigente mutualista, y también lo he visto del lado del Estado y sé de las dificultades que tenemos. Con respecto a este punto, quiero hacer referencia a que con este proyecto, esta ley, que se ha dictado, se está privando al sector cooperativo, fundamentalmente el de cooperativas de trabajo, que participe de este instituto, que va no solamente a fondear, sino que también va a orientar y va a delinear políticas. Está privando al grueso del cooperativismo, al movimiento cooperativo, a ser parte de esto, porque el movimiento cooperativo
está organizado, al igual que el mutual, a través de entidades de segundo grado y entidades de tercer grado. Nosotros no tenemos las dificultades que tienen, por ejemplo, los emprendedores. En el caso de la federación de la cual participo, cubrimos 15 departamentos de los 19, 107 localidades y tenemos federadas 156 mutuales. Digo, a manera de ejemplo, cuando nos tenemos que sentar a discutir, a debatir en nombre del sector, ya estamos organizados. Es decir, y lo hicimos democráticamente, vía asamblea, elección si hubiese correspondido, y al igual, de esta misma manera ocurre con el sector cooperativo. Con respecto al tema de cooperativas de trabajo, hay algunas cuestiones no resueltas. Creo que este gobierno hizo mucho, Néstor Kirchner hizo mucho cuando dio la posibilidad a través de un decreto 3029 de crear en el término 90 días una cooperativa y poder de alguna manera incluir rápidamente en la emergencia que había por aquel entonces a mucha gente que no tenía la posibilidad de trabajar, y a través de políticas con obras públicas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, acá en la provincia de Santa Fe, esto lo estamos viendo en estos 2 últimos años, donde la Municipalidad de Santa Fe está intentando hacer algo similar, que también tenemos que tener en cuenta. Imposibilitó no solo la inclusión, sino el desarrollo a través de la prestación de servicios básicos como agua, cloaca, gas, que ahora acá en la ciudad de Santa Fe se está buscando. Papini, que va a ser candidato a concejal, esto lo tiene que tener en cuenta. Las cooperativas que hoy están trabajando con la municipalidad lo están haciendo sin tener en cuenta lo fundamental de lo que se plantea desde lo que es el sector de la economía social. Es decir, el centro de todo esto y destinatario de todas estas políticas es el ser humano. Y los compañeros que están trabajando en estas cooperativas realmente están teniendo retribuciones miserables y no tienen acceso a los beneficios de la previsión social que tiene un trabajador en relación de dependencia. En el día de hoy, el presidente del INAES, en uno de los salones del Ministerio de Educación, tengo entendido que hubo muchos dirigentes del sector cooperativo mutual. Yo me quedé acá en Santa Fe por el compromiso que tomé para estar hoy acá. Hizo la presentación, se comentaba de un proyecto que iba a modificar la ley de mutualidades y la ley de cooperativa. Son 2 leyes de la dictadura, 2 leyes del gobierno de la NUCE, y hay una ley que fue la creación de lo que hoy se llama INAE, en ese momento INAM también del mismo periodo, la 19331. Me parece interesante, no creo que el presidente del INAE haya presentado, porque a esto no tuve acceso todavía porque estoy acá, pero no creo que haya presentado un proyecto formateado en su totalidad, en su articulado, que pretenda modificar determinadas cuestiones. Creo que lo que se iba a hacer hoy era presentar en sociedad la necesidad de modificar y adaptar estas 2 leyes a la coyuntura y al momento en que se está viviendo. Me parece importante que si esto se da, así como ocurrió en su momento con la ley de medios, donde la sociedad participó y hizo su aporte, que nosotros también estemos atentos y podamos incluir en la modificación que se haga, por ejemplo, en el caso de la ley 2337, que es la ley de cooperativas, estas cuestiones que hoy no son tenidas en cuenta. Tengamos en cuenta que la legislación laboral, y después viene Pedro, creo que va a hablar sobre el tema, la legislación laboral está orientada a la relación entre empleado y patrón. No tiene en cuenta estas cuestiones asociativas. Nosotros estamos promoviendo la creación de cooperativas de trabajo, pero con una herramienta, un contexto, un marco jurídico
que no es el adecuado, y desde el lugar que ocupamos como militantes políticos y sociales, desde el punto de vista ideológico fundamentalmente, hay que llevar adelante cambios que dignifiquen fundamentalmente a la persona. Bueno, yo voy a ser breve y solamente un último mensaje. Para los compañeros militantes de nuestro espacio, muchas veces con la buena voluntad de ayudar a organizar a los compañeros en los barrios, se promueve el armado de mutuales o de cooperativas. Y no se lo hace de la manera correcta. Muchas veces estos compañeros o en estos compañeros se generan ilusiones y fundamentalmente no se lo hace de la manera correcta porque sabemos que existen programas desde el Estado, fundamentalmente el Gobierno Nacional, que asiste a este tipo de organizaciones. Y la cosa se arma así como está, de manera inversa. Es decir, porque el Estado cuenta con estos programas, hay que armar una cooperativa. Y en realidad a la cooperativa hay que armarla promoviendo lo que son los valores, los principios del sector, e inculcando fundamentalmente en cada uno de estos hombres que se acercan y que están buscando fundamentalmente el trabajo, no se acercan para formar una cooperativa, están buscando cubrir su necesidad. Lo importante es que la cooperativa o la mutual les puede servir y de mucho para cubrir esas necesidades, pero tenemos que hacer las cosas bien, porque si no se nos vuelve en contra. Al poco tiempo esa persona se va a frustrar y va a dejar de creer en nosotros. Me parece que a manera de propuesta, Pocho, creo que nosotros tenemos que promover algún espacio de idóneos que solucionen o que acompañen a estos compañeros que necesitan, y muchos de quienes saben un poco más que ellos. Pero no solamente a que les digan cómo funciona una cooperativa, sino en el rubro en el cual se columnen y ellos crean que pueden desarrollar su actividad. Hay que hablar de un montón de otras cosas más. Hay que hablar de cómo se produce, hay que hablar de cómo se comercializa, de cómo se administra. Fíjense que hay empresarios, pymes, que tienen dificultades para llevar adelante su empresa. Imagínense que quienes no tienen la posibilidad y la información necesaria y la formación como para llevar adelante semejante emprendimiento, si hablamos de inclusión, necesitan de nosotros. Bueno, a los compañeros que sean más respetuosos con estas realidades y que este trabajo en nombre del asociativismo lo hagamos y lo llevemos adelante de la mejor manera posible. Gracias.